Buenas noches, le habla Ronald Palacio. Hoy vamos a hablar de los títulos de valores y el cheque en materia de derecho mercantil. Los títulos de valores son instrumentos jurídicos negociables que responden a la exigencia del derecho mercantil, de celeridad, seguridad y de crédito. Son documentos cuya tenencia legítima es necesaria y suficiente para el ejercicio y transmisión de derechos incorporados y que se describen de manera literal en los mismos. Su característica es tiene autonomía. Se trata de un título autónomo e independiente de cualquier negocio que pudiera haberse dado de origen. Se basta por sí mismo. Tiene literalidad. El título tiene incorporado un derecho de crédito o valor que es el objetivo y los derechos y obligaciones de las partes, que son sujetos activos y pasivos del título. Se limitan y se extienden de acuerdo a lo expresado en el propio documento. Incorporación. El derecho está contenido en el título. Se adquiere el derecho nacido del documento mediante la adquisición del derecho sobre el documento. Con la transferencia del documento se transfiere necesariamente el derecho. Sin la presentación del documento no puede obtenerse el cumplimiento de la prestación y la destrucción del documento comporta la pérdida del derecho. La incorporación revela una característica esencial diferente, sobre todo cuando se capta que el derecho incorporado no depende de la propiedad que se tenga sobre el título, sino del título mismo. Es abstracto. Por abstracción de título de valor entendemos que el mismo tiene en su propia causa, dada la cual el titular no requiere pruebas complementarias respecto de los motivos que originaron la expedición del instrumento para ejercer los derechos correspondientes. Como consecuencia de la abstracción, la tenencia legítima del título faculta por sí misma para el ejercicio de los derechos, sin que sea preciso demostrar al acreedor la existencia de relaciones jurídicas previas que lo haya hecho titular y sin que se le exija al deudor la realización de comprobaciones en este sentido para entenderlo válidamente liberado del pago. Es negociable. Es esta la razón fundamental de su existencia. Mediante esta característica, el título de valor permite al titular que negocie con su crédito, con lo cual, sin incurrir en engorrosos procedimientos del Código Civil, se le facilita la agilidad y la rapidez de sus operaciones mercantiles. La transferencia de un título de valor hecha de acuerdo con la formalidad establecida para cada clase de título en particular traslada los derechos incorporados previamente dichos y también los derechos accesorios. Entre los títulos de valores tenemos la letra de cambio, que es simplemente un título de valor y de crédito por medio del cual una persona denominada librador emite y ordena en otra denominada librado pagar a su vencimiento y a la orden del beneficiario portador legítimo una determinada cantidad de dinero. Su característica de la letra de cambio es un título de crédito fundamental, es el más importante de los títulos de crédito. Es un título formal, se establece determinados elementos necesarios e indispensables para la existencia y por ende para la validez del título. Estos artículos están en el 410 y el 411 del Código de Comercio. Es un título para la circulación. La letra de cambio está destinada a ser medio de crédito, de circulación y a reemplazar la moneda en las transacciones mercantiles. Es un título abstracto porque se reconoce eficacia obligatoria a la sola declaración cautelar. Prescinde de la causa determinada de una emisión, pero sin extinguirla. Su requisito, el 410 del Código de Comercio, nos dice los requisitos. Entre ellos están que la denominación de letra de cambio debe ser insertada en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleada en la redacción del documento, que también está en el artículo 415 del Código de Comercio. La orden pura y simple de pagar una suma determinada, el nombre de quien la debe pagar, la indicación, la fecha de vencimiento, el lugar donde se debe efectuar el pago, el nombre de las personas a quien ordena debe efectuarse el pago, si es un beneficiario, la fecha y lugar donde la letra fue emitida y por último la firma del que gira la letra, que en este caso sería el librador. Partes que intervienen en una letra de cambio están el librador, el librado y el beneficiario, si uno de los cuales el instrumento estaría viciado de nulidad. No valdría como letra de cambio
Pueden además intervenir el avalista, el endosante, el endosatario, pudiendo ser todas estas personas naturales jurídicas con capacidad para contratar. Bueno, el librador es la persona que emite y suscribe inicialmente la letra de cambio a la orden de un beneficiario. El librador y el beneficiario pueden ser la misma persona. El beneficiario es la persona natural o jurídica a favor de quien se emite el efecto del comercio. La letra se debe normativa y a la orden. No puede ser al portador. Y el librado es el sujeto contra quien el librado emite la letra de cambio con la orden de pagarla, a la orden del beneficiario o a la misma persona. Cuando el librado firma la letra de cambio, expresa su abstracción y asume características de librado aceptante que se traduce en el compromiso de pagarla al portador legítimo en la fecha de su vencimiento. El vencimiento de las letras de cambio, como todas las obligaciones, tiene por objeto hacer exigible la obligación cambiaria, cuya falta de pago en la fecha de su vencimiento coloca a aceptante en mora de la obligación. Si el plazo vence después de la muerte del aceptante, el heredero quedará constituido en mora después de una notificación o un acto equivalente y luego de transcurridos 8 días de requerimiento. Ahora hablamos del cheque. El cheque es otro título de valor de naturaleza declarativa porque el cheque es un resultado de un contrato de cuenta corriente o de crédito preexistente establecido como instrumento de movilización de esa cuenta, sin la cual el cheque no existiría. Para que pueda librarse un cheque es necesario quien lo imita, llamado librador, el que firma, que haya suscrito previamente con el librado, el que debe pagar un contrato de cuenta corriente o de crédito, en virtud del cual dispone de fondos que cubra su valor y con base en dichos fondos se obliga al librado a pagarlos al propio librador, a un tercero beneficiario o al endosatario. Aquí sí se puede usar la palabra endoso en los cheques. La emisión del cheque está en el artículo 490 del Código de Comercio, que dice que el cheque ha de expresar la cantidad que debe pagarse, será fechado y estar suscrito por el librado, el que firma. Puede ser al mismo portador. Partes que intervienen: el librador o el girado o el librado o el mismo banco. Condiciones para que el pago de un cheque: debe estar bien emitido, debe estar fechado para el momento de la presentación, la cantidad en número debe ser igual a la cantidad expresada en letra, no debe tener enmienda, la firma del emisor debe ser igual a la que tiene registrada el banco titular, el emisor debe tener fondos suficientes para efectuar el pago. Maneras de emitir el cheque: están los cheques a la orden nominales, cheque al portador y cheques no endosables. Tipos de cheque: existen el cheque de gerencia, cheques propios o personalizados y cheques viajeros. Entre estos está el cheque viajero, que es un medio de pago utilizado por quien efectúa viajes a escala, tanto nacionales como internacional. El personalizado es el diseñado e impreso por persona o empresa a cargo y de riesgo de la misma, siendo sus características especiales el poseer el nombre del interesado, la dirección, la capacidad, el capital social, el logotipo de la empresa, etc. Esto bajo la custodia y responsabilidad del cliente. Y el de gerencia es el que él emitió por un banco contra sí mismo, es decir, el banco es liberado y librador al mismo tiempo. Bueno, espero que haya sido bastante explicativo. Gracias por el tiempo. Hasta luego, feliz noche.